La saeta es el cante hecho oración y ha compuesto, ligada a la Semana Santa, una tradición más que enraizada en las costumbres andaluzas, así como uno de sus sonidos por excelencia. Lucena no ha sido ajena a este fenómeno y ha contado en sus procesiones con algunos de los mejores intérpretes del panorama flamenco. La relación entre Lucena y la saeta no queda ahí. Nuestro pueblo cuenta con un modo de interpretar el cante semanasantero autóctono y con saeteros locales de gran relevancia. Para hablar acerca de la historia y trascendencia de la saeta en nuestra ciudad, contamos con Juan Carlos García Moscoso, autor del título Origen y evolución de la saeta lucentina, y con el cantaor local Antonio Nieto Fernández. ¿En qué momento y circunstancia podemos situar el origen de la saeta lucentina? En primer lugar, tenemos que aclarar que la saeta lucentina la conforma la saeta llana, vieja, autóctona o local, y la saeta o copla de santería, santera, borrachuna o tabernera, como también se le ha denominado, ¿no? Aunque ambas tengan sus propias raíces, a mí me gusta relacionar su nacimiento a mediados del siglo XIX al de la capilla de nuestro padre, año 1844, ¿verdad? Como se puede leer en su portada. Bueno, pues las primeras saetas se debieron de escuchar en Lucena en torno a finales del siglo XVIII o principios del XIX, donde en determinados actos religiosos había costumbre de echar una saeta, se decía por entonces, coincidiendo con las saetas penetrantes que cantaban los frailes en sus misiones, especialmente el Via Crucis, tan arraigado aquí en Lucena, y procesiones de penitencia. Y también coincidiría con las saetas del pecado mortal, derivadas de la novena de ánimas que entonaban los hermanos de la Congregación de la Doctrina Cristiana, de la desaparecida pues, ermita de la O, también aquí de Lucena, ¿no? Pues bien, estas saetas, junto a los trovos piadosos de los Rosarios de la Aurora, contribuyeron a forjar la tradición de cantar coplas a los pasos de Semana Santa, una vez salen del ámbito clerical y cofrade y se establecen en el pueblo devoto, naciendo así de forma espontánea la saeta llana, ¿no? Consolidándose a mitad del siglo XIX, como se ha dicho anteriormente. Estas saetas llanas serían sencillas, simples, de tonos cadenciales y ausentes de adornos melismáticos y profundos ayes, ¿no? Y así nos llegarían hasta el siglo XX. Por el contrario, la saeta de santería está íntimamente relacionada o ligada a la forma de portar las imágenes, acordeón en los siglos XVII y XVIII y a hombros siempre, y muy especialmente a partir del siglo XIX cuando se elimina el correo, ¿no? A base de decretazos. No nos consta que durante las procesiones se cantasen los correonistas entre sí, que eran más bravucones que los portadores, ni que se prohibiesen, como fue el caso del correón, pues las saetas o coplas por el estilo, bien porque no era motivo de escándalo o bien porque aún no se cantaba en Semana Santa. La base de la saeta santera es la misma que la de la toná, es decir, simple, silábica, pausada y sobria. Y como decía el profesor Stranger, melodías típicas de las zonas rurales, como la trillera, la temporera, la setunera, la arriera o la nana, asemejándose especialmente, es verdad, a esta última, y que se interpreta ad libitum, es decir, a voluntad o como se quiera, ¿no? Al igual que nuestra borrachuna. La diferencia estriba en que nuestra saeta no se ha flamencado, mientras que algunos de estos cantos, pues sí, como la trillera o la nana, ¿no? Por tanto, esta saeta, o mejor dicho, copla, pues deriva de la toná. Es un canto propio de Lucena, como el fandango, que es mundialmente conocido, ¿no?
Por este motivo, a mí me gusta llamar a esta copla como borrachuna, tabernera o simplemente copla santera o de santería. ¿Vale? Quiere esto decir que la saeta o copla de santería tiene su origen en los cantos folclóricos andaluces, mientras que nuestra saeta vieja, la alcantarilla y perrilleja, nos llega como evolución en el tiempo de esas primeras saetas que se conservaron fiel a la tradición religiosa. ¿Qué tipos de saetas autóctonas han existido y cuáles perduran en la actualidad? Pues ha habido tantas saetas llanas como cantores locales hubiera en nuestra Andalucía, ¿no? Por eso no se puede hablar de la auténtica saeta llana. Es decir, que este tipo de saeta local que conocemos actualmente son interpretaciones personalistas de aquellas primeras saetas litúrgicas de las que hemos hablado, ¿no? Y por tanto se asemejan todas en su sencillez y su simplicidad. Por tanto, hay tantos tipos de saetas viejas como intérpretes. Actualmente conocemos dos interpretaciones, la de perrilleja y la de alcantarilla, ambas por decana y porque así nos la han transmitido nuestros mayores. Pero también podrían compartir esta misma jerarquía otras interpretaciones como la del tuerto fandango, la de Miguel Calvillo, Antonia la Golondrina, la Quica o Manolo la Chana, por citar algunos, ¿no? Respecto a cuáles son los más conocidos en Lucena, pues actualmente se escucha más la saeta vieja de 5 versos, que se corresponde con la perrilleja. También es mucho más melódica y se canta con una tonalidad más baja. Por el contrario, la saeta de 6 versos, como es la de Alcantarilla, se escucha más en las juntas de santeros que en la calle. Teniendo en cuenta esto, ¿qué evolución ha sufrido este estilo desde sus orígenes? ¿Por qué está menos presente en nuestra Semana Santa? El pueblo del llano debió adoptar estas salmodias o saetas primitivas que cantaban los frailes y los hermanos de las cofradías, y adaptándolas a la idiosincrasia propia de la religiosidad popular, nacería la saeta llana, la saeta sencilla que aún hoy se sigue cantando en numerosos pueblos de nuestra tierra, como en Cabra, en Baena, Puente Genil, Castro del Río, Marchena o Utrera. Pero seguramente el cantador profesional también sintiese la necesidad de lanzar su plegaria al Cristo, a la Virgen de devoción, haciéndolo de la mejor forma que sabe hacerlo, que es cantando una saeta flamenca. Y claro, las comparaciones son odiosas. Con esta nueva saeta, llena de ornamentación y portentosa voz, el flamenco consiguió retirar a los no profesionales del cante que interpretaban la saeta llana, ¿no?, relegándolos a cantar probablemente pues detrás de una reja o en algún portal, ¿no?, pero en cierta medida un tanto avergonzado. Esto origina el fin de la mayoría de las saetas viejas que se cantaban en nuestras ciudades primero y después en los pueblos, ¿no?, paulatinamente. Alrededor de 70 años convivió la saeta flamenca con la saeta vieja. Ahora, el motivo por el cual el cantador flamenco transformó el canto llano de la saeta en una seguidilla, pues no se sabe, es una incógnita. Sea como fuere, la saeta flamenca ha pasado a ser uno de los mayores regalos musicales que Dios nos ha dado. Y aunque ha perdido un poco la pureza litúrgica primitiva, ha ganado, y es justo decirlo, en belleza, hondura y riquezas melismáticas incalculables, vamos. Y no podemos negar que es un canto muy, muy, muy difícil de interpretar. Pues bien, digo esto porque la Semana Santa en las calles, que surgió como una puesta en escena o teatralización de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, con la saeta flamenca el espectáculo estaba más que servido. A su entender, y profundizando un poco en el conocimiento por parte de los cantadores, aficionados o el pueblo en general sobre la saeta tradicional lucentina, ¿goza esta de buena salud actualmente? Hoy día la juventud y cualquier aficionado que tiene una cantidad de medios enormes para poder acceder a cualquier fuente de conocimiento sobre la saeta en general y sobre la nuestra en particular. Esa fuente ya sea escrita, oral o sonora, ¿no?
yo necesité 10 años para poder recopilar artículos, bibliografía, grabaciones, documentales, entrevistas y un montón de letras, ¿no? Para dejar plasmado en negro sobre blanco todo lo que tenía que ver con el origen y la evolución de la saeta lucentina. Incluso traspasamos a pentagrama nuestras saetas y se grabó un Vía Crucis, ¿no? Quiero decir con esto que ahora el buen aficionado a nuestras tradiciones tiene un montón de facilidad para acceder tanto a su conocimiento como a su interpretación. También es de justicia decir que la celebración en esta ciudad durante tantísimo tiempo del Concurso Nacional de Saetas hizo mucho bien a su divulgación, a su arraigo y al interés, ¿no?, en general. Cierto es que ahora hay más desconocimiento y, por supuesto, menos interés. Ya no solo por la saeta en sí, sino por todo lo que atañe a las manifestaciones socioculturales de nuestra ciudad, ¿no? Los tiempos van cambiando y los gustos musicales de las nuevas generaciones pues también. La globalización tiene muchas cosas buenas, pero nos exponemos a perder nuestra propia identidad. Quizás seguir con el referido concurso nacional, con la exaltación a la saeta o crear una futura escuela de saeta, como ya he referido en alguna ocasión, creo que contribuirían a fomentar el interés por la misma y asegurar su correcta interpretación. Gracias a Dios todavía hay buenos intérpretes lucenas y por supuesto, por supuestísimo, los mejores saeteros de España son lucentinos. Para comenzar y a modo de introducción, ¿cómo definiría el oficio de saetero? ¿Y qué relación existe entre la saeta y el flamenco? Bueno, pues el oficio de saetero es un oficio duro. Un oficio duro porque la saeta es un palo del flamenco, muy duro, porque no, primero se canta en la calle, lógicamente, y luego pues no tiene ningún acompañamiento de ningún instrumento. O sea, tú empiezas en un tono y tienes que terminar en ese tono. Entonces, cuando tú, por ejemplo, en el flamenco, cuando cantas con guitarra, pues lógicamente te va dando el tono, y la saeta no tiene ningún tipo de ayuda de ningún instrumento. Y la relación con el flamenco, pues es un palo del flamenco, como te acabo de decir. Entonces tiene toda la relación porque al ser un palo del flamenco, pues como tal, tiene que sonar flamenco. Entonces, pues yo, por ejemplo, en mi forma de cantar, pues yo me considero flamenco en ese aspecto, ¿no? Entonces, relación toda. ¿Cómo se prepara un saetero de cara a la Cuaresma y la Semana Santa? Pues de cara a la Cuaresma y la Semana Santa te tienes que preparar mucho, tanto cantando como cuidándote y estudiando, lógicamente, ¿no? Escuchando muchas saetas y diferentes estilos para tú dar el estilo tuyo, tu estilo propio, y preparándote, pues cuidándote mucho y cantando. Cuanto antes empieces a cantar saeta, mejor, porque la garganta se va adecuando a eso. Si no, sería imposible. Si tú no te preparas durante la Cuaresma, cuando llegue Semana Santa sería imposible de cantar tantas saetas en la calle. Quizás por el papel de los manijeros, Lucena ha contado siempre con importantes saeteros en sus procesiones. Más allá de esta certeza, ¿cree que se valora artística y económicamente como es debido la saeta? A ver, económicamente creo que sí. Yo te puedo hablar por mí, ¿no? Yo económicamente pienso que sí. Luego artísticamente hay gente que te valora y gente que te valora menos. Te valora, a ver,
tú para que te valoren bien, lógicamente tienes que cantar bien, ¿no? Y es verdad que hay gente que está escuchando en la calle muchas veces y no te valoran, pero simplemente porque no te escuchan. Entonces, si no te escuchan, no te pueden valorar. Yo creo que me siento valorado en muchos sitios y creo que en mi pueblo también, cosa que es muy complicada, pero yo realmente me siento valorado. Por su trayectoria, ha podido cantar en múltiples momentos de relevancia de nuestra Semana Mayor. Para Antonio Nieto, ¿cuál es el mejor lugar, el punto clave para cantar una saeta en nuestra Semana Santa? Como buen lucentino que soy, y me gusta mucho la Semana Santa, desde, bueno, la saeta por antonomasia en Lucena es la de las 6 de la mañana. Entonces, lógicamente, la saeta de las 6 de la mañana, para mí, es la saeta más importante para un saetero, y siendo de aquí, vaya, yo creo que para los de fuera también. Pero bueno, yo he tenido la suerte de poder cantarla varias veces y para mí es el mejor momento. Pero hay otro momento, otro balcón que me gusta mucho por, no sé, será por la hora o porque para mí tiene mucha magia, que es el balcón de Villalta, y simplemente tiene magia porque cuando tú ves a la gente venir para arriba, cuando ves al Señor venir andando para arriba y la gente alumbrando, yo siempre digo que es la hora de las promesas. Entonces, pues, para mí es un momento también especial. Y, hombre, también cantarle a la columna en el Llanete, en la salida, para mí también es un momento impresionante, vaya. ¿Prefiere cantar a pie de calle o desde un balcón? Hombre, en un balcón que sea bueno, me gusta más el balcón. Lo que pasa es que hay balcones que prefiero cantar desde el suelo, vaya. Lo que pasa es que cantar del suelo es más incómodo porque simplemente por el hecho de que tienes que cantar, tú no vas a cantar una saeta así de frente, si el Cristo o la Virgen está arriba, pues lógicamente tienes que mirar para arriba, entonces simplemente de cantar para arriba ya es más incómodo. Pero hay balcones que prefiero cantar desde el suelo que en un balcón, lógicamente si un balcón es bueno, en un balcón. Para finalizar, siendo tan propia y característica de nuestra tierra, ¿por qué la saeta lucentina está menos presente en nuestra Semana Santa? Pues simplemente porque la gente no nos canta. Los que tenemos que hacerla, que somos los de aquí, hombre, yo es verdad que de aquí para atrás no lo he hecho mucho, pero es verdad que llevo unos años que la suelo hacer en la Junta y de vez en cuando también las canto en la calle. Es verdad que deberíamos de preocuparnos todos más y los saeteros que somos de aquí, pues lógicamente pues somos los que tenemos que promocionarla más, pero ahí te doy la razón en que no se hace todo lo que se tiene que hacer, porque si no se canta, eso con el tiempo desaparecerá, y si no la cantamos nosotros, pues los que vengan, la gente joven que vengan detrás, pues no la van a cantar tampoco, y si te la escuchan, pues mira, hombre, yo conozco a gente joven que, es verdad que en muchas juntas hay mucha gente que las canta, pero bueno, se deberían también de cantar más en la calle, yo pienso.